Hola a todos, imagina que cada pensamiento, cada movimiento y cada latido de tu corazón depende de pequeños impulsos eléctricos que recorren tu cuerpo. Esa electricidad no va a venir de cables, viene de algo lo cual se le llama potencial de acción. Hoy vamos a mostrar cómo tres tipos de toxinas naturales van a sabotear ese sistema eléctrico. Estas toxinas, las cuales vamos a hablar, se llaman tetradotoxina, la enterotoxina y la batradotoxina. Entonces, el potencial de acción es como encender un motor y el sodio va a ser esa chispa inicial para que el motor encienda. Sin esa chispa, el motor nunca va a arrancar. La tetrodotoxina elimina esa chispa, pero ¿qué significa que sea una neurotoxina de potente acción? Una neurotoxina es una sustancia que altera el funcionamiento del sistema nervioso y que sea de potente acción va a significar que actúa de forma muy intensa, incluso en concentraciones extremadamente bajas, bloqueando funciones esenciales de manera muy rápida. Imaginemos a una persona que accidentalmente va a entrar en contacto con un pez globo. Minutos después, ella va a empezar a sentir un hormigueo en los labios y dedos, seguidos por una debilidad progresiva, va a tener dificultades para coordinar movimientos y compromisos respiratorios. No va a tener daños visibles ni inflamaciones evidentes. Lo que va a fallar es la comunicación eléctrica. Este es un claro ejemplo de la manera en la que la tetradoxina va a actuar sobre los canales de sodio dependientes de voltaje y en las neuronas y en los músculos esqueléticos. Bueno, su mecanismo de acción va a consistir en unirse a la porción externa del canal de sodio dependientes de voltaje y esto va a producir un bloqueo en el poro. El canal puede activarse, pero este no va a conducir el sodio. Y esto va a ser muy importante porque el potencial de acción va a depender de la entrada masiva del sodio durante la fase de despolarización. Entonces, si no entra el sodio, en términos de fisiología celular, esto va a producir una pérdida de excitabilidad eléctrica, lo que va a impedir la propagación de ese impulso nervioso y va a bloquear las funciones dependientes del potencial de acción, como lo son la comunicación sináptica y la contracción del músculo esquelético. Bueno, ahora vamos a ver el efecto de las toxinas al graficar las corrientes iónicas. Entonces, en este caso, en la figura 6, vamos a observar las corrientes iónicas en condiciones normales, sin ningún tipo de toxina. Entonces, en este caso, la curva verde representa la corriente de sodio que entra rápidamente y permite la despolarización. Mientras que en la figura 7, tras añadir esos 50 nanomolares de tetradoxina, esa corriente verde va a disminuir drásticamente, siempre notando que la corriente de potasio no va a cambiar. Esto confirma que la tetradoxina actúa específicamente bloqueando los canales de sodio, sin afectar los canales de potasio. Y al disminuir esa corriente de sodio, se va a comprometer esa fase de despolarización que es tan importante en el potencial de acción. Esto confirma que la TTX bloquea selectivamente la corriente de sodio, pero sin afectar la corriente de potasio. Es decir, el potasio puede repolarizar, pero sin despolarización previa no hay nada que repolarizar. Entonces, es importante tener claro que lo que va a suceder a nivel celular es que no se va a generar ninguna señal eléctrica, mientras que a nivel del tejido, el músculo no se va a contraer, mientras que a nivel clínico va a aparecer parálisis flácida y en casos graves va a tener fallas respiratorias por compromiso de los músculos respiratorios. Bueno, entonces la tetradoxina no destruye la neurona, simplemente va a apagar la chispa eléctrica que permite que el sistema nervioso funcione. Un dato muy importante es que el estado de conciencia suele mantenerse conservado, porque la toxina no va a afectar directamente la corteza cerebral, sino la conducción nerviosa periférica. El principal riesgo vital no es neurológico central, sino respiratorio. Si es que el diafragma y los músculos intercostales no reciben señal eléctrica, entonces el paciente pues, no va a poder ventilar adecuadamente. Por eso el tratamiento es principalmente soporte respiratorio hasta que el bloqueo sea reversible. Buenas, mi nombre es Daniel Torres y el día de hoy les voy a hablar acerca de las endotoxinas. Antes de esto, vamos a hacer un breve repaso acerca de lo que vendría a ser el potencial de acción para entender este mundo de las toxinas. Entonces, como sabemos, tenemos un potencial de reposo, que es en el cual se va a mantener la célula. De luego de este potencial de reposo, lo que va a pasar es que si hay un estímulo el cual alcanza el umbral de excitación, va a hacer que se abran los canales de sodio. Al momento que se abran los canales de sodio, pues el sodio comienza a ingresar a la célula se vuelve más electropositiva y esto causa que se dé la fase de la despolarización. Al momento que se da la fase de la despolarización, pues ya comienza a entrar mucho sodio, entonces se da la sobreexcitación. La sobreexcitación es pues, cuando alcanza este pico, y siendo así el punto más electropositivo. En ese punto se abren los canales de potasio dependientes de voltaje, lo que hace que el potasio salga de la célula, disminuyendo así su electropositividad y dando así la fase de la repolarización. Y por último, pues se da una hiperpolarización, la cual va a hacer que se vuelva a ese potencial de reposo. Ahora sí, con esto vamos a hablar de lo que vendrían a ser las dendrotoxinas. Entonces, esta es una neurotoxina la cual proviene de la serpiente mamba, el cual bloquea los canales de potasio dependientes de voltaje, y esto hace pues que no se dé este proceso de la repolarización, porque como ya lo estábamos hablando anteriormente, potasio es el responsable que se dé pues la repolarización. Entonces, en el momento en el cual no se bloquean estos canales,
Esto hace pues que se mantenga constante debido a que el potasio no está saliendo de la célula. Entonces pues se va a retrasar todo este proceso, ya no se va a poder llegar de nuevo al potencial de reposo y esto va a causar varios problemas a nivel clínico, viéndose así episodios de fasciculaciones, espasmos musculares y también incluso convulsiones, dándonos así de que si este paso de aquí no se da debido a ese veneno, entonces nos va a causar como conclusión una hiperexcitabilidad. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la batracotoxina. Básicamente la batracotoxina es una de las toxinas naturales más potentes que conocemos y la vamos a encontrar sobre todo por ejemplo, en ranas de una especie muy, muy significativa acá en Colombia porque es endémica. Y también tenemos que tener en cuenta que esta rana no sintetiza esta toxina, sino que la adquiere a través de la bioacumulación de productos a través de su dieta. Entonces, básicamente sabemos que la membrana, cuando no hay un estímulo, está en una cosa que es un estado estacionario que se conoce como potencial de membrana o potencial de reposo. Ahora, cuando llega el estímulo, hay que ver si llega o no al umbral, que es de menos 55 milivoltios. Si este llega al umbral, entonces se van a abrir masivamente los canales de sodio dependientes de voltaje, por lo que va a ocurrir la despolarización. ¿Qué sucede? Es que pasa de un voltaje muy negativo a uno muy positivo, que es alrededor de los más 30 milivoltios. Esto lo vamos a conocer como el pico del potencial de acción, que es realmente donde ocurre. Aquí, bien, ya sucedió el potencial de acción. Pero entonces, ahora, ¿qué tiene que pasar? Estos canales de sodio se van a cerrar y los canales de potasio, que realmente se abrieron al mismo tiempo de los de sodio, van a empezar a hacer su función, porque ellos son mucho más lentos que los de sodio. Y esto va a causar que haya una repolarización de la célula, por lo que pues va a bajar otra vez de muy positivo y va a volver a ser muy negativo. Sin embargo, como los canales de potasio son tan lentos, van a estar abiertos un tiempo más de lo que necesitan, por lo que nos vamos a pasar de este estado de reposo y vamos a llegar a algo que se conoce como hiperpolarización o poshiperpolarización. Entonces, ahora sí, hablemos de qué hace la batracotoxina. Entonces, básicamente, lo que yo hice aquí fue una gráfica muy parecida a la que tenemos anteriormente, lo hice en base en esta. Hagamos de cuenta que aquí estamos normal, no hemos recibido el estímulo, estamos en potencial de reposo, y aquí recibimos un estímulo que llega al umbral. Por ende, va a pasar lo de la activación de los canales de sodio y va a haber la despolarización y vamos a llegar a nuestro pico donde sucede el potencial de acción. Sin embargo, lo que va a hacer la batracotoxina es que en este potencial de acción se va a unir a un sitio específico del canal. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Va a desplazar el voltaje de activación hacia valores muy negativos. ¿Y qué pasa si está muy negativo? Pues entonces va a impedir la activación del canal. Y entonces el canal va a mantener abierto persistentemente. ¿Cuál va a ser el resultado de esto? Va a haber una entrada masiva y continua de DNA+, va a haber una despolarización sostenida y va a haber una pérdida del potencial de membrana en reposo. Por ende, va a tener incapacidad de generar nuevos potenciales de acción y esto va a tener unas repercusiones muy grandes. Entonces, como los canales quedan funcionalmente inactivos por despolarización sostenida, entonces la neurona o la otra célula excitable, la célula muscular, el cardiomiocito, va a quedar eléctricamente bloqueado. ¿Qué significa? Que no va a poder ejercer su función porque no va a haber cómo hacer el potencial de acción. ¿Cuáles van a ser estos efectos? Entonces, primero a nivel neurológico, vamos a tener la presencia de parestesias, debilidad progresiva, parálisis y convulsiones. ¿Por qué suceden estas convulsiones? Entonces, estas convulsiones van a suceder porque debido a esta despolarización persistente, entonces hay otros canales muy importantes también que son los de calcio dependientes de voltaje y en la apertura prolongada de estos va a haber que haya un aumento masivo de la liberación de neurotransmisores. Y como sabemos, los neurotransmisores son claves para las sinapsis. Entonces, ¿esto clínicamente de qué nos está hablando? Nos está hablando de que va a haber espasmos, hiperexcitabilidad, y se va a deprimir el sistema. Entonces, básicamente esto nos va a llevar, al agotarse la capacidad de disparo neuronal, nos va a llevar directamente a las convulsiones en esta fase inicial. Hablando también de neurotransmisores, como no se van a generar nuevos potenciales de acción, entonces no va a haber liberación normal de un neurotransmisor muy importante como es la acetilcolina, que como sabemos en la unidad neuromuscular es lo que nos dictamina esa excitabilidad de los músculos y esa sinapsis entre neuronas y músculos para formar la contracción. Entonces, ¿esto qué va a llevar? Inicialmente va a llevar una debilidad progresiva, pero si esto continúa, entonces va a haber una parálisis. Y si depresión del sistema continúa, pues entonces puede haber incluso una falla respiratoria, porque, por ejemplo, si se afectan los frénicos, el diafragma no se va a expandir correctamente, entonces vamos a tener también falla respiratoria posiblemente. Ahí está importante recalcar que la parálisis no ocurre porque el músculo esté dañado, sino porque la señal eléctrica ya no puede viajar. Esta incapacidad de generar nuevos potenciales de acción también nos van a llevar a un bloqueo de conducción, por ende también nos puede llevar a afecciones cardíacas, como son las arritmias y las fibrilaciones ventriculares. Bueno, ahora para concluir con las comparaciones fisiológicas de estos tres tipos de toxinas, vamos a empezar hablando de la tetrodotoxina, que como ya expliqué previamente, va a bloquear completamente el poro del canal del sodio, impidiendo pues la entrada de este. Y sin la entrada del sodio, pues nunca va a ocurrir esta despolarización rápida. En cambio, la batracotoxina hace completamente lo opuesto. Los canales de sodio sí se abren, pero el problema es que no se cierran nunca. Entonces lo que pasa es que la célula nunca se va a repolarizar y va a estar en una despolarización constante, lo que no va a permitir a la célula resetearse, por lo que no va a permitir otros potenciales de acción.
Por último, la dendrotoxina, que no toca el sodio, bloquea los canales de potasio voltaje dependientes. Eso significa que la despolarización ocurre normalmente, pero la repolarización se retrasa. El potencial de acción se prolonga y si se prolonga, pues entra más calcio en el terminal presináptica y se libera más neurotransmisor.